Tengo que retroceder un poco. Estaba ahí con ese gráfico de torta. Ya. Está Se explicando supone que ahí está el desecho de Sechem. Ahí quedó. claro. Ahí se supone que ahí se está viendo la presentación, ¿cierto? Sí, completa, Ya. sí. Sí, sí, ahí está. Lo que estaba explicando es que ese 38% que corresponde a desechos radiactivos que genera la institución, principalmente son generados para la producción de isótopos de uso en medicina nuclear, específicamente tecnesio 99 y yodo 131. Para poder producir estos materiales es necesario operar el reactor nuclear, que produce resinas, produce tierras de diatomea contaminadas, produce elementos de protección personal contaminados, algunos metales que se activan en el flujo de neutrones del reactor y produce finalmente elementos combustibles gastados de un reactor, que los elementos combustibles gastados son prácticamente eternos, y estaba explicando yo que afortunadamente a la fecha, desde que opera el reactor en el año 1974, gran parte de los elementos combustibles gastados se los llevó por seguridad Estados Unidos, se los llevó gracias al señor Osama Bin Laden, porque Estados Unidos después de Osama Bin Laden entró en una especie de miedo de que los materiales radiactivos y nucleares fueran usados en contra de ellos mismos. Entonces, por seguridad para ellos, se llevó los elementos combustibles gastados del reactor nuestro. De no ser así en el futuro, nosotros ya tendríamos que pensar cómo vamos a gestionar los elementos que genera el reactor. Aparte de eso, en el proceso de producción, en el laboratorio de radioquímica, también se generan materiales como cápsulas de aluminio, elementos de protección personal, navecillas de cuarzo y materiales compactables que están contaminados con isótopos radiactivos, donde el de mayor periodo es el cobalto 60. Y eso representa básicamente el 38% que genera la Comisión Chilena de Energía Nuclear. El 11% corresponde a hospitales, tanto en las aplicaciones de medicina nuclear como en aplicaciones de braquiterapia principalmente. Tenemos la fortuna que actualmente en teleterapia las bombas de cobalto antigua, las bombas de cobalto antigua han sido reemplazadas por aceleradores lineales, lo cual hace disminuir considerablemente la generación de desechos radiactivos. Y el otro 3% corresponde a las investigaciones que hacen las universidades, donde principalmente generan desechos líquidos que están contaminados con carbono 14 y tritio, que es un isótopo del hidrógeno. Y esos son los principales generadores que actualmente existen en nuestro país. Deben tener claro que a medida que aumenta el desarrollo económico de un país, aumenta la utilización de materiales radiactivos y por eso también aumenta la generación de desechos radiactivos. En los años 90, principios de los 90, estoy hablando año 1992, 1993, en lo que se refiere a fuentes de radiación selladas, se recibían en promedio 20 unidades al año. Actualmente se está recibiendo en promedio un valor superior a 100 unidades al año. Uno puede manejar los desechos radiactivos o debiera manejar los desechos radiactivos de acuerdo a su caracterización física, química y radiológica. O sea, uno de las categorías que existen en desechos radiactivos son los desechos compactables, material que puede ser comprimido con una acción mecánica, ¿cierto? Y puede ir contaminado con diferentes tipos de isótopos.
Ahí entran materiales de plástico, guantes, elementos de protección personal, etcétera. ¿Por qué se utiliza esta categoría? En gestión de desechos radiactivos, la finalidad que se desea perseguir es reducir volumen de material radiactivo, concentrar actividad del material radiactivo y confinar ese material radiactivo para que no salga al medio ambiente. De esa manera se está protegiendo a las personas y al medio ambiente, que es el objetivo principal de esta actividad. Por otro lado, existen materiales heterogéneos, que son todos aquellos materiales que no pueden ser comprimidos, no pueden ser compactados. Y aquí entran maderas, metales, etcétera, que en la actualidad principalmente son generados acá en la institución, y en algunos casos, ¿se acuerdan que les comentaba que hay una empresa siderúrgica que recicla chatarra? Esta empresa ha recibido cañerías de agua provenientes del norte del país, y las aguas del norte del país contienen elementos radiactivos naturales, si se acuerdan de la clase de orígenes de las radiaciones. La cantidad de elementos radiactivos naturales que existen en el norte es mayor que la que existe acá en la región central, y si la cañería ha operado por 20, 30, 40 años, gran parte de ese material va quedando depositado en la cañería, y posteriormente esa cañería va a tener que ser gestionada como desecho radiactivo acá en nuestras instalaciones, conteniendo radio 226 principalmente. Y ese es un ejemplo de desecho heterogéneo que se ha generado acá en el país. Existen los desechos granulares, principalmente materiales conformados por resinas y tierras de diatomeas, que principalmente lo genera la operación del reactor nuestro, y también lo ha generado lamentablemente esta empresa siderúrgica debido a la emergencia radiactiva que tuvo hace unos años atrás. Entonces, para cada uno de estos materiales es necesario muchas veces investigar y desarrollar una técnica que permita concentrar la actividad, reducir volumen e inmovilizar el desecho radiactivo de tal manera que impida su paso hacia el medio ambiente y aumente la dosis del público, y obviamente puede aumentar la dosis de los operadores de la planta de tratamiento y de almacenamiento de desechos radiactivos. Por el otro lado están los líquidos tanto orgánicos e inorgánicos, que son generados principalmente por las universidades, y en este caso, dependiendo de las características químicas del líquido, la idea es siempre transformar mediante proceso químico este material líquido a un sólido y después tratar el sólido. Es mucho más fácil manejar e inmovilizar el material sólido, obviamente, que los materiales líquidos. Y estos son generados principalmente por las universidades, que ocupan, como dije anteriormente, tritio y carbono 14. Y un punto aparte de todos los materiales que hemos visto en forma anterior, están las fuentes de radiación selladas. Aquí ustedes pueden ver una gama de todo lo que existe en este país. Hay fuentes que se usan en braquiterapia, los medidores de densidad y nivel que usan las empresas constructoras, medidores de nivel que usa las diferentes industrias, los que ocupan técnicas de gammagrafía industrial. Ahí ustedes pueden ver también los detectores de humo y un cabezal de cobalto 60 que se usaba antiguamente en los hospitales, y en algunos casos hemos recibido un
pararrayo. ¿Ya? Todos estos materiales contienen material radiactivo. Los medidores de nivel, medidores de flujo, principalmente contienen cesio 137, muy pocos cobalto 60. Las fuentes de braquiterapia actualmente utilizan cesio 137 y los medidores de nivel y medidores de densidad usan cesio 137 y americio 241 berilio para poder emitir neutrones, y mediante la termalización de los neutrones se mide la humedad relativa de los asfaltos o los hormigones. Los medidores de humedad, como el que ven ahí, también usan fuentes de americio berilio. Todos estos materiales, finalmente, después de su uso, de su explotación, llegan acá a nuestra institución, porque nosotros somos los únicos que realizamos el trabajo de gestión de desechos radiactivos. ¿Y por qué somos los únicos? Porque lamentablemente no es una actividad rentable, por lo tanto la única manera de poderlo desarrollar es a través de las subvenciones que da el Estado. Ulises, ¿Sí? Mauricio Peralta levantó la mano. Dígame, don Mauricio. Hola, muy buenos días. Una consulta, ¿ustedes también son los mismos que le hacen la certificación y la mantención a los densímetros nucleares No, para toma de muestra de densidad? no, eso lo hacen las empresas particulares que se dedican a eso. ¿Ya? Nosotros recibimos ese material cuando ya es desecho radiactivo, pero la mantención no se la hacemos. Lo que hace la comisión es la calibración de detectores, pero mantención de equipo no lo hacen, hay empresas particulares que se dedican a eso. Ok, muchas gracias. Aquí vemos una gráfica que muestra ahora los diferentes tipos de materiales que son gestionados o que son generados como desecho radiactivo. Aparece en mayor cantidad las fuentes selladas que generan las industrias. ¿Ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, cuando hablamos de los isótopos radiactivos que contienen los desechos, nos encontramos con materiales de la A a la Z. ¿Ya? Tenemos todo tipo de radioisótopos y todo tipo de materiales. Principalmente, como muestra este cuadro, esta figura, la mayor cantidad corresponde a fuentes selladas de uso industrial y médico. Después vemos el material compactable, que generalmente lo genera la propia institución. Después vemos el 7% que corresponde a líquido orgánico generado por las universidades, el 5% a material heterogéneo, que actualmente el principal generador son las empresas siderúrgicas que se dedican al reciclaje de acero, y en último lugar los líquidos acuosos generados por las universidades. En total, aproximadamente al año estamos recibiendo entre 30 a 40 metros cúbicos de desechos radiactivos. Y como dije anteriormente, mientras más se desarrolle la economía de un país, va aumentando más este valor. Gestión de desechos radiactivos y las etapas. Una de las características principales que se usan en este tipo de actividad es el periodo de decaimiento que tiene el material radiactivo. Ustedes ya saben lo que es el periodo de decaimiento. El periodo es el tiempo necesario para que la actividad inicial con material reactivo decaiga a la mitad. Si el periodo es corto, hablemos en criterio, periodo corto se considera cuando el material radiactivo, ese valor es menor a 100 días. Si el periodo es corto, la estrategia principal
para la gestión de los desechos radiactivos es almacenamiento para decaimiento. Se almacena el material radiactivo en forma adecuada, impidiendo que migre hacia el exterior, y se espera que decaiga y posteriormente, una vez decaído, se puede entregar para la gestión dependiendo de sus características químicas y físicas como material inerte, material peligroso o material químico tóxico, que es material peligroso también. Aquí vemos un ejemplo de un laboratorio que trabajaba con yodo 131, generó un desecho, ¿cierto?, con una concentración de actividad de 2 milicurie por gramo, ¿ya? Y hay que ver cuánto tiempo puede estar almacenado para llegar a lo menos a 74 becquerelos por gramo. Viene el desarrollo de todo ese ejercicio y el resultado da 20 periodos que equivalen a 160 días de almacenamiento del desecho radiactivo. En forma muy general porque depende de la actividad inicial del desecho, para que un material se considere que ya no es radiactivo, como una regla muy general, se dice que deben pasar a lo menos 10 periodos. Por lo tanto, el material debiera estar confinado a lo menos 10 periodos. Si tenemos una fuente de cesio 137 que tiene un periodo de 30 años, tendrá que estar almacenada y confinada durante 300 años, a lo menos. ¿Cómo mantenemos ese confinamiento en 300 años? Obviamente que la respuesta no es fácil y cada periodo que va pasando van apareciendo nuevas técnicas para mantener eso confinado. Si tenemos materiales como los que usan los detectores de humo, que tienen americio 241, que el periodo son 430 años, si no me equivoco, debe pasar sobre 4000 años. Si tenemos elementos combustibles gastados de un reactor, que el periodo son 10 elevado a la 9 años, va a desaparecer primero el sistema solar y el desecho radiactivo va a estar ahí. ¿Ya? Conclusión, mientras más largo es el periodo del material radiactivo contenido en los desechos, más compleja es su gestión adecuada como desecho radiactivo. Aquí vemos una clasificación de los desechos radiactivos recomendada por el Organismo Internacional de Energía Atómica, donde vemos que en el eje de las X está el periodo de semidesintegración, en el eje de las Y está el contenido de actividad de ese material. Vemos que aparece en primer nivel abajo los desechos exentos, ¿ya?, que son cantidades de desecho. Acá en Chile habría que aplicar la regla de menor a 74 becquerelos por gramo, que quedan exentos de la gestión porque la dosis que puedan generar se consideran dosis triviales. Son desechos que reúnen los criterios para ser desclasificados o exentos o excluidos del control regulatorio y obviamente no van a necesitar mayores tratamientos para poder ser liberados de la instalación. Después tenemos desechos de periodo muy corto, estamos hablando de desechos con periodos menores a 100 días, donde pueden ser almacenados para decaimiento y posteriormente ser eliminados, ya sea como desecho químico, desecho peligroso, o si corresponde, se pueden asimilar a desechos domiciliarios. Estos desechos generalmente son generados por la parte de medicina nuclear y las universidades que utilizan estos materiales de periodo menor a 100 días en investigación.
Después están los desechos de muy baja actividad. Cuando hablamos de desechos de muy baja actividad, el criterio es más o menos ocupar, o sea, considerar acá los desechos que tienen una concentración de actividad menor a 100 becquerelios por gramo. Este tipo de desechos no necesariamente cumplen con los criterios de CENTO, pero no requieren un alto nivel de contención o aislamiento. A medida que va aumentando la concentración de actividad y va aumentando el periodo del material que está contenido en el desecho, se necesitan más elementos para mantenerlos confinados, por eso aquí habla contención y aislamiento del medio ambiente. Después tenemos desechos de disposición final cercana a superficie, donde son desechos que tienen un nivel superior a 100 becquerelios por gramo, pero con cantidades limitadas de radionuclidos. Estamos hablando principalmente que el radionuclido debiera estar decaído en un periodo de tiempo más o menos entre 50 a 60 años. Estos pueden ser almacenados en superficie, requieren sistema de contención un poco superior al nivel anterior, ¿ya? Y en cualquier tipo de almacenamiento cercano a superficie, es necesario que este almacenamiento tenga todo un sistema de monitoreo para ir verificando las cantidades de material que pudieran ser liberados al medio ambiente. Entonces aquí ya hay que tener un lugar especializado, un lugar bien definido, donde es necesario considerar los estudios geológicos, los materiales que van a aislar el desecho y los materiales que se usan o el sistema que se debe usar para mantener el monitoreo radiológico de todo ese lugar. Si ustedes llevan esto a costos, se pueden dar cuenta que no es muy barato la gestión de todo esto, por eso que no es un negocio lucrativo, no genera dinero, sino que todo lo contrario, genera puros gastos. De ahí la importancia de generar la mínima cantidad de desechos radiactivos posible. Después tenemos los desechos que también van dispuestos cercanos a superficie. Aquí principalmente se recomienda almacenar hasta periodos de 30 años, o sea, hasta las fuentes de cesio. Esto es, en palabras así, o en casos reales, se estudia la geología, por ejemplo, de un lugar, de un cerro, se construyen bóvedas, como las bóvedas de los cementerios, ¿cierto? Bóvedas de hormigón. El material radiactivo va dentro de un tambor que inmoviliza la fuente, también con material, con concreto, eso puesto dentro de la bóveda y posteriormente la bóveda también sellada con concreto. ¿Ya? Y todo un sistema de monitoreo y el control radiológico estatal tiene que ser de a lo menos 300 años. Y después puede pasar lo que se llama un control pasivo. Suponiendo que las condiciones geológicas se mantuvieron de acuerdo al estudio de aquí a 300 años. Y posteriormente están los desechos que se consideran de alta actividad, que necesitan almacenamiento geológico profundo y principalmente están constituidos por elementos combustibles gastados de un reactor nuclear. Todos los países que tienen potencia nucleoeléctrica obviamente tienen mayor cantidad de desechos generados, considerados como elementos combustibles gastados de un reactor nuclear, lo cual hace compleja
su gestión posteriormente. A la fecha, hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún país en el mundo que tenga operativo un sistema de almacenamiento del cual está definido en esta gráfica. Todo ha quedado en estudio, en proyectos que no se han llegado a concretar. Desechos radiactivos, los desechos radiactivos se pueden clasificar. Cuando hablamos acá de clasificar, no es la clasificación que vimos anteriormente. En realidad, la palabra técnica que debiera usarse acá es categorizar, dar la categoría del desecho, porque esto define cómo nosotros vamos a dividir los desechos radiactivos para poderlos manejar en nuestras instalaciones. Entonces, estos se pueden categorizar por su origen, su forma, sus niveles de radioactividad, su periodo de desintegración, la intensidad de la radiación que están emitiendo, o sea, la tasa de dosis que dan o la tasa de exposición, su requerimiento de almacenamiento y su radiotoxicidad, obviamente. No obstante, hay criterios que tienen una importancia primordial, principalmente, como lo expliqué en forma anterior, lo que hay que considerar principalmente es el periodo de desintegración y la actividad que tiene el desecho que se ha generado. Aquí vemos las etapas que se usan en gestión de desecho, donde hay una generación, posteriormente una segregación de acuerdo a las características del desecho, una caracterización del material que se ha segregado. Cuando segregado principalmente significa reducir volumen y que puede deberse, que se debería llevar por separación de los elementos radiactivos propiamente tal de los que no están. Por ejemplo, si hay material reactivo menor a 70 becquerels por gramo, se pueden separar del desecho para solamente tratar el desecho que tenga mayor actividad. Caracterización de esa nueva fuente, de ese nuevo desecho, y aquí entra en el sistema que si el desecho es radiactivo, si tiene periodo menor a 100 días, si el desecho no es radiactivo, se puede liberar como desecho radiactivo convencional, si el periodo es menor a 100 días, va a almacenamiento para decaimiento, posteriormente liberación del material, lo que se denomina técnicamente dispensa, y si el material lamentablemente tiene periodo superior a 100 días, hay que pasarlo a la etapa de tratamiento, acondicionamiento y almacenamiento, ya sea temporal o definitivo. Cuando hablamos de acondicionamiento, estamos diciendo que el material, el desecho radiactivo acondicionado, esto es importante, el desecho radiactivo acondicionado debe tener una forma tal que permita su manipulación, transporte y almacenamiento en condiciones seguras según los estándares de seguridad radiológica y nuclear que debe haber en las instalaciones de almacenamiento de desechos radiactivos. Cada una de estas etapas va generando registros. Hay una interdependencia entre una etapa y otra, por lo tanto, el manejo de los registros y la trazabilidad en cada una de estas etapas es muy importante. Si han pasado 100 años desde que se generó un desecho, nosotros deberíamos tener toda la vida de ese desecho y dónde se encuentra almacenado 100 años después, o 200, o 300, o 500, en el caso de elementos combustibles captados, hasta 200.000 años. Se dan cuenta que el manejo de este tipo de actividad se hace bastante compleja. Segregación de los desechos es la separación de los desechos de los materiales activos de los no radiactivos, permitiendo concentrar actividad, disminuir volumen y considerando las propiedades radiológicas, químicas, físicas para facilitar el manejo posterior de los tratamientos para llegar a tener un
desecho radiactivo acondicionado. La caracterización consiste básicamente en saber todas las características físicas, químicas y radiológicas del desecho que ya va a ir a la etapa de tratamiento. Este tipo de desechos, como por ejemplo fuentes de braquiterapia, se gestionan a través de la comisión. Todo lo que tenga periodo mayor a 100 días va a tener que ser gestionado acá en la comisión, y para que ese material llegue a nuestras instalaciones tiene que estar debidamente autorizada su gestión como desecho radiactivo. Estas autorizaciones, si la instalación es de primera categoría, la va a emitir la División de Seguridad Nuclear y Radiológica de la institución, y si el material es de segunda o tercera categoría, la va a emitir los CEREMIS de salud correspondientes. La mayoría de los desechos que nos llegan son principalmente medidores de nivel, medidores de flujo, medidores de densidad, medidores de peso, y la mayoría llega con autorización de los CEREMIS de salud. Tratamiento va a consistir, como dije anteriormente, en concentrar actividad y reducir volumen, y se le da una forma tal al desecho que permite su manipulación, transporte y almacenamiento. Esta es una foto de nuestra antigua instalación de almacenamiento de desechos radiactivos acondicionados. Digo antigua porque tenemos una nueva de mayor capacidad y hay que desmantelar esta instalación, y todo lo que está ubicado ahí hay que transportarlo, hay que llevarlo a la nueva instalación. Ven ustedes que se ven tambores de 200 litros, donde dentro de ese tambor está el desecho radiactivo acondicionado, todos con isótopos con periodo mayor a 100 días. Ven que tiene el tambor una cinta de colores. Ahí se ve una cinta de color violeta, en otro se ve una cinta de color azul. La cinta de color azul indica que las fuentes radiactivas o el material radiactivo en su interior es de cobalto 60. La de color violeta indica que el material radiactivo acondicionado en su interior es cesio 137. Ven que tiene unos códigos, unos números. Mediante ese código se sabe toda la trazabilidad desde que llegó el desecho a nuestras instalaciones hasta cuando llegó a ser acondicionado, como ustedes lo ven ahí en la figura. Almacenamiento de desecho, manteniendo los desechos reactivos en una instalación, proporciona confinamiento y brinda seguridad física y radiológica. Cuando a nosotros se nos pide cotización por gestión de desecho, porque la institución cobra por este servicio, en este país nada es gratis, entonces lo que se ofrece es el almacenamiento adecuado y confinamiento adecuado del material radiactivo durante todo el tiempo que permanece en las instalaciones nuestras. Debido al alto costo que esto significa, lo hace la comisión, como dije anteriormente, no lo hace ningún otro organismo particular. Aunque nosotros hemos visto por ahí que hay empresas que dicen, ofrecen la gestión de los desechos, pero en realidad son solamente intermediarios entre el generador y la SECHEN. Y nosotros por las cosas legales que hay detrás de todo esto, siempre vamos a preferir tratar directamente con el generador de los desechos. Algo muy importante que tienen que tener claro, que la responsabilidad de la gestión de los desechos radiactivos corresponde al generador. ¿Ya? Vimos en clases anteriores de legislación
que la seguridad radiológica de una instalación le corresponde al titular de la instalación. En el caso de la gestión de los desechos radiactivos, el responsable es el generador. Desde ese punto de vista, no conviene ser generador de desechos radiactivos o generar la mínima cantidad posible. Una adecuada gestión de los residuos radiactivos empieza obviamente en la propia instalación, donde deberían tener segregados los materiales, como se dijo anteriormente, por periodo, tipo de emisiones, alfa, beta, gamma, composición química y las características físicas de ese material. ¿Ya? Para poder lograr esto, es muy importante, algo que están haciendo ustedes ahora, la capacitación del personal que manipula los materiales activos es un factor decisivo para poder tener esto en perfecto orden. Si esto no se hace en forma adecuada, pueden ocurrir accidentes o incidentes que vimos en la clase de ayer, con consecuencias bastante considerables debido a la dosis que pueden recibir tanto los operadores de la instalación como la dosis que puedan recibir los miembros del público. De ahí la importancia de la gestión adecuada de los desechos radiactivos. Una segregación propia in situ en el lugar de generación de los desechos va a facilitar las posteriores etapas de su gestión. Aquí vemos un acondicionamiento que se hizo una vez, hace tiempo atrás, en una universidad. Vemos que tenían frasquitos llenos de Eppendorf que fueron usados en este caso con fósforo 32. El fósforo 32 tiene un periodo de, si no me equivoco, 15 días, donde todo esto fue puesto dentro de una bolsa, la bolsa debidamente rotulada con información acerca del isótopo, actividad, qué tipo de material es, y esto puesto dentro de un tambor. El tambor, antes de colocar, va otra bolsa, y dentro de esa bolsa, la bolsa donde pusimos el material, y el tambor sellado. Ven que ahí tienen la etiqueta de transporte, que la vamos a ver en la clase siguiente, y ahí ya corresponde a un desecho radiactivo acondicionado. Aquí ven un ejemplo de generación de desecho radiactivo según las diferentes actividades: jeringas, viales, vasos, contenedores con cápsulas, guantes, papel, etcétera. Son materiales que se generan afortunadamente con isótopos menores a 100 días. Pero por el otro lado, ya lo vimos en la lámina anterior, están las fuentes de radiación sellada, que es la mayor cantidad de desechos que genera el país, donde se hace más compleja su gestión. Resumen del marco legal: detrás de toda la actividad de gestión de desechos son las mismas que vimos en la clase de legislación, pero hay otras como el reglamento sobre manejo de residuos del establecimiento de salud, donde hace una clasificación, una categoría 2 de residuos radiactivos de baja intensidad, y define como desechos radiactivos de baja intensidad aquellos que ya han sido decaídos con valores menores a 74 becquerelios por gramo. Si el desecho, según este reglamento, si el desecho tiene una intensidad mayor, deben ser gestionados de acuerdo a la normativa vigente, ya sea almacenamiento para decaimiento o entrega a un gestor, que es la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Todos los residuos de establecimientos de salud, también lo dice este reglamento, deben ser eliminados, dice acá, en instalaciones que cuenten con autorización sanitaria. La palabra que se usa en gestión de desechos reactivos es dispensados, y obviamente que las instalaciones nuestras tienen que estar autorizadas por el ente regulador, que en estos casos corresponde a la División de Seguridad Nuclear y Radiológica, para poder garantizar que las operaciones que se realizan son realizadas, son desarrolladas con un nivel de seguridad de acuerdo a los estándares internacionales recomendados por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Y la otra son los reglamentos que vimos en la clase de legislación, donde además hay que contemplar, considerar la ley de bases generales del medio ambiente, porque en gestión de desechos radiactivos hay que preocuparse de las personas y del público y del medio ambiente, lo cual hace más compleja este tipo de actividad. Esa ha sido la clase. Si tienen alguna duda. Don Juan Carlos ya levantó la mano. Dígame, don Juan Carlos. Don Luis, muy buenos días. Mire, existe, digamos, dentro de la legislación, así como, por ejemplo, en la aviación, cuando ya ellos, bueno, ya como tienen inscrita la fuente radiactiva, saben de su tiempo de funcionamiento. Me refiero a la industria, también puede ser también en la parte médica, pero ¿Ya? cuando llegue digamos, su periodo de semiperiodo, digamos, ¿cierto? Porque la fuente nosotros la calculamos para una cierta cantidad, digamos, pues vamos a ir, por ejemplo, densidad, calculamos la fuente que tiene que trazar el material de la cañería, el recubrimiento, el líquido que está pasando ahí. Entonces se calcula una fuente de tantos curie. Entonces, en la medida que vaya a ser periodo, va a disminuir, ¿cierto? Esa fuente tiene que cambiarse porque ya no está en su, no tiene su no da los resultados esperados. Justamente, entonces, la legislación contempla como una orden de decir, oye, esta minera tiene que tener a tal fecha un búnker con estas características para poder almacenar esa fuente. Ya, mire, esto básicamente está contemplado en el Decreto Supremo 133, donde el párrafo dedicado a gestión de desechos, lo único que dice que el desecho tiene que ser gestionado adecuadamente con autorización del ente regulador. En la práctica, cuando los inspectores, durante la fiscalización de una instalación, ven que el material no está siendo utilizado, en el acta de inspección colocan que ese material tiene que ser adecuadamente gestionado. Y de esa manera legal obligan al explotador a gestionar el desecho radiactivo. Eso es lo que pasa en la actualidad acá en el país. De esa manera está obligado el sostenedor de este material reactivo a gestionarlo, y generalmente lo gestionan acá porque algunos han intentado devolverlos a su proveedor, pero el proveedor les cobra como 3 veces lo que cobra la institución. Pero esa es la manera legal de obligar al generador a gestionar los desechos. Yeah. Y sí, disculpe, otra consulta, don Mauricio, disculpe. ¿Se acostumbra Sí. o no es legal, por ejemplo, una fuente ya que disminuye en su primer semiperiodo? Por ejemplo, hablemos del cesio, 137. Sí. A lo mejor esa fuente le sirve a otra compañía, Sí. que sí, esa radiación le va a servir para su misión. ¿Se hace eso? No sé si me Claro. explico. Como expliqué en la clase de legislación, hay unas autorizaciones que se llaman autorizaciones de transferencia, y en algunos casos se ha hecho. Lamentablemente son muy pocos. Nosotros lo hicimos una vez con el SAC, y creo que en otra oportunidad una empresa hizo lo mismo con una universidad que necesitaba la fuente para sus investigaciones. Pero yo creo que de la totalidad que hay, es más o menos el 0,1-0,2% en que se ha logrado hacer eso, ¿ya? Por lo general, lo único que hacen es mandarla hacia nuestras instalaciones. Ya, porque ahí se editarían también fuentes nuevas. Claro. Se estaría reutilizando la fuente, claro.
Claro, pero lamentablemente no hay conciencia de reciclaje de material radiactivo. Incluso Ok. a mí me ha tocado ver en algunas empresas mineras donde necesitan comprar detectores para sus procesos y la empresa, el proveedor no le vende el detector solo, le vende el detector con la fuente radiactiva y han comprado otra fuente radiactiva solamente para usar el detector. Y esa es falta de cultura de seguridad, digamos, radiológica en ese sentido. Pero se ha dado el caso. Ok. Don Ulises, otra consulta, pero mire, es un tema más de general de conocimiento, porque usted, digamos, también lo pasó en clases anteriores. Mire, la fuente de cesio para medir flujo o para medir densidad en un concentrado, ya sea de cobre, de molibdeno u otro concentrado. ¿Ya? ¿Sí, correcto? Esa tiene que, generalmente cuando usted la instala, tiene que apuntar hacia el infinito, hacia arriba, porque yo he visto que apunta, por ejemplo, las fuentes la apuntan hacia el lado y al lado hay una, digamos, una Ya, pasarela. Entonces se usan los dedos, pasan por ahí. claro, no, ¿Cuál es la recomendación ahí? no, la fuente para que dé buenos resultados en su aplicación, el haz de la fuente radiactiva que está colimada debe apuntar hacia donde está el detector. Cualquier aplicación que Sí, utilice material radiactivo, lo que ocupa, en lo que se basa la técnica en la atenuación de la radiación que pasa ya sea por una pared, por un líquido, pero va sí, apuntando hacia el detector. sí, no, Al yo me otro refiero, lado, don Ulises, sí, lo que hace es que al otro lado del detector no debiera haber una tasa de dosis superior que comprometa la dosis del público. Independiente de cómo esté ubicada la fuente, hay que verificar que al otro lado del detector no debiera haber una dosis mayor o un número tal que comprometa la dosis del público. En otras palabras, la tasa de dosis al otro lado de un detector no debiera ser superior a 2,5 microsievert a la hora. bien. Y eso Don lo tendría Ulises, que mire, le verificar. puedo, Sí, sí, no, mire, quería mostrarle, por ejemplo, la instalación que yo saqué una foto y me pareció extraña, como va después corregirla, lo que usted me está diciendo, no sé si me permite. tendría que yo dejar de presentar para que presente usted. Ya, ahí un segundo nomás. ¿Ya?